estamos en Change TV, la televisión del cambio, y el tema de hoy que vamos a tratar es la gestión de riesgos y el cumplimiento a las normas o al cumplimiento a la normativa que tengamos en nuestras empresas. Y esta gestión de riesgos nos va a permitir tener un orden, un adecuado manejo en nuestras empresas. Y vamos a empezar con qué es el riesgo, qué es la gestión de riesgo para nuestras empresas. Es una integración de buenas prácticas gerenciales que nos van a permitir establecer medidas preventivas para que no ocurran esos riesgos. En todas las actividades tenemos riesgos, pero vamos a tomar calibrar esos pasos, esas medidas, esa planeación para tomar buenas decisiones y que no se conviertan, no se materialicen esos riesgos en pérdidas económicas para nuestras empresas. Y una atención adecuada y una medida que nos permita también prevenir todo ese tipo de eventos. La medida de esos riesgos nos van a permitir minimizar y reducir las posibles pérdidas y afectaciones en nuestras empresas. El objetivo de la gestión de riesgos nos va a permitir tener un contexto, identificar, analizar y evaluar y atender y comunicar a todos nuestros colaboradores de esos riesgos posibles en nuestras empresas. Cualquier actividad tiene un riesgo y es por eso que cuando producimos o cuando prestamos un servicio tenemos que contemplar ese impacto que nos puede afectar en nuestros números, en nuestros resultados. Todos estos riesgos nos van a permitir conocerlos de manera minuciosa, nos van a permitir establecer medidas preventivas para que podamos, insisto, minimizarlos y que no se den este tipo de situaciones. Esto es importante que todos los integrantes y que todos los elementos claves de la empresa tengan ese conocimiento y tengan establecido qué van a proceder a hacer. Es por eso importante que se establezcan estas medidas y estas responsabilidades en toda la empresa y en todo el negocio, para que ese proceso que cubre todo el negocio podamos minimizar estos riesgos. Y estos riesgos van a permitir que la empresa continúe trabajando, es decir, siga su negocio en marcha y que de alguna manera no nos afecte en nuestro desarrollo y en nuestra producción y en nuestra entrega de servicios. Y a los clientes principalmente les va a permitir tener esa seguridad de que su producto va a estar entregado completamente a tiempo y con todos los elementos establecidos. ¿En qué consiste la gestión de riesgos? Como ya lo comenté, es en practicar e implementar prácticas perfectas para que podamos alcanzar los objetivos y podamos establecer esos procedimientos adecuados y que no se conviertan en un problema para nosotros. Es decir, en esos riesgos que pudieran ser pérdidas para la empresa y no establecer esta gestión de riesgos no nos va a permitir alcanzar nuestras metas. Lo que necesitamos es alcanzar nuestras metas, cumplir nuestros objetivos y alcanzar nuestras proyecciones financieras. Esto lo que permite también es que de manera anticipada prevengamos de manera asertiva y efectiva que no se convierta en un riesgo para la empresa. Y lo único que va a permitir es también maximizar nuestras utilidades y minimizar nuestras pérdidas. Es por ello que es importante que el riesgo lo gestionemos, lo administremos y lo planifiquemos en toda la empresa. Esta cultura que permite a la empresa tener una cultura de gestionar el riesgo hacia todos los elementos va a permitir tener prevención, va a permitir tener capacitación en esos elementos y que de manera adecuada gestionen, le puedo repetir, el riesgo que de alguna manera se encuentra latente en la empresa. Todo esto que les comento, la empresa lo tendrá que tener en cuenta y no tendrá que tener desconocimiento y no ser indiferente ante este tipo de situaciones, porque lo único que va a permitir es que tengamos, insisto, esas pérdidas. El 2020, todos sabemos que lo que menos queríamos es tener este problema de la pandemia y el tener este parámetro de que la gestión de riesgo empresarial es importante en la alta dirección, pues va a tener permitir el cumplimiento regulatorio en todas esas medidas que se implementaron por esta pandemia. Y también cumplir con los reportes,
y también cumplir con los controles y cumplir también con las medidas preventivas para toma de decisiones de la alta dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es replantear todo en nuestra empresa para poder cumplir con estos lineamientos, con estas nuevas regulaciones, con nuestras nuevas medidas. ¿Para qué? Para poder abrir nuestras empresas. Es por eso que el 2020 es un momento importantísimo y un momento que tenemos que tomar en cuenta para cumplir con esos lineamientos. ¿Qué se viene hacia el futuro de la gestión de riesgos? Pues lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad abierta al cambio, ser flexibles y tener innovación en nuestras empresas, que permita los empresarios y la alta dirección tengan una visión completamente abierta de que va a tener que tener una prevención y va a tener que tener esas medidas preventivas en toda la empresa. Y le va a permitir no evitar estos riesgos y de alguna manera mantener su empresa abierta y tener su empresa sin mayor complicación en sus actividades. Es decir, lo único que permite es que no tengamos problemas en nuestra actividad normal. Los programas más bien, las implicaciones en esos programas van a permitir, derivado de lo que les comentaba, tener programas de gestión de riesgos, adecuar que las empresas tengan identificados en todos sus procesos y en todos sus procedimientos ese tipo de riesgos para que estén capacitados el personal, para que conozcan cómo tienen que implementar sus procedimientos y conozcan en dónde deben de tener las medidas adecuadas para prevenir y no implicar con ese riesgo. Estas empresas deberán de tener en cuenta que van a tener que hacer una inversión. Tendrán que tomar en cuenta también que tienen que actualizar si tenían ya programas de gestión de riesgos, hacer nuevas adecuaciones, hacer nuevos cambios para que estén actualizados a estas medidas vigentes regulatorias por este tipo de situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es implementar programas de gestión de riesgos. Habrá personas que lo hagan de manera directa y otras personas que de manera indirecta también participen en ello. ¿Cuáles son los riesgos que podemos incurrir las empresas o los negocios en este tipo de situaciones? Como les comentaba, en toda actividad tiene un riesgo. También hablamos también de que debemos de tener identificado que tenemos atracción y retención de talento. Es decir, las personas que contratamos se pueden ir a otras empresas y tenemos que también medir esos impactos y esos riesgos que tienen para nuestras empresas. La falta de liquidez, que hoy en día es muy, muy importante. Los ciberataques, que ya habíamos hablado en otro programa. La inseguridad que se está presentando también por la falta de empleo, que también nos va a ocasionar ese tipo de impactos de riesgo. La falta de innovación y de la tecnología, el no tener una oferta de productos y servicios innovadores y de manera tecnológica, también nos implica un riesgo. La falta de implementación también en una adecuada infraestructura en nuestros sistemas de TI o sistemas de tecnología de innovación, también nos va a implicar un riesgo. Una inadecuada programa de sucesión de puestos claves o de la alta dirección o de la dirección general también nos implica un riesgo. El incumplimiento regulatorio que ya hablábamos hace un momento, el incremento en las tasas y también el tener códigos inapropiados de ética nos va a también aplicar un riesgo en todo nuestro personal. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todo esto es posible de que nos permita no seguir con nuestras actividades, es decir, no seguir con nuestro trabajo normal y de seguir produciendo o seguir prestando un servicio a nuestros clientes. Es por ello que es importante que gestionemos este riesgo latente en nuestras empresas. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestras empresas? Pues tenemos que hacer de manera integral en toda nuestra organización, como les comentaba, capacitarlos, darles procedimientos, darles políticas, capacitarlos en esas políticas, capacitarlos en esos procedimientos para que ellos los puedan ejecutar de manera adecuada en cada una de sus actividades, en sus puestos y en sus perfiles de puestos o en sus funciones que hacen dentro de la empresa. Entonces, ¿qué va a evitar esto? Pues el tener sanciones, el no cumplir con la ley, el de alguna manera tener
estas medidas regulatorias que no se cumplan, pues nos van a acarrear ese tipo de situaciones. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que eso se tendrá que hacer de manera actualizada. Cada año es darle un refresh a estas personas, darles una capacitación nuevamente y de alguna manera porque hay elementos que entran nuevamente a nuestras empresas y tenemos que darles esa capacitación. Es la manera como vamos a gestionar nuestro riesgo en la empresa. ¿Qué consejos les podría yo dar? Es que debemos adoptar estos enfoques sistemáticos para que podamos de alguna manera evaluar en todo nuestro proceso, en todos nuestros procesos, porque cada subproceso tiene un riesgo o cada proceso completo en la empresa tiene un riesgo y tenemos que identificarlos, analizarlos, evaluarlos y de alguna manera atenderlos para que no se convierta en ese riesgo que lo que no queremos es de que nos vaya a afectar en nuestras utilidades y en nuestros resultados. Todo esto son recomendaciones que les damos, que les doy, para que puedan de manera adecuada gestionar el riesgo en sus empresas. Algo también que tenemos que hacer es revisar que nuestros negocios estemos haciendo las cosas de manera adecuada. Es decir, como les decía, en todas las actividades tenemos riesgos, pero en cuáles son las que tenemos un poco más de implicaciones y tenemos que tener un poco más y tenemos que tener más cuidado. Es en los impuestos, en las cumplimiento a las medidas regulatorias, como les decía, a los contratos entre particulares o entre comerciales, los que hacemos de alguna manera contratos con otras empresas y con otros servicios, es importante que tengamos establecido esa parte, que tengamos los contratos bien efectuados y bien hechos de manera que no nos vaya a afectar insisto, en no entregarlo a tiempo y que nos vayan multas y recargos y de alguna manera no cumplamos y tengamos establecido ya esa medida. Es importante que esos planes sean específicos y enfocados a resolver y que tengamos identificado la estrategia de la empresa, es decir, sean enfocados a la estrategia de la empresa y que de alguna manera los mantengamos actualizados, porque no quiere decir esto que los tengamos ahí en un estante en nuestros escritorios de una manera que no los utilicemos. Necesitamos utilizarlos y actualizarlos. Algo importante también es mantener al día con todos los requisitos y las políticas y las regulaciones. Hoy en día lo que menos queremos es incumplir con esas sanciones que nos puede dar un problema en multas. Entonces es importante que en el transcurso de los cambios que se están dando en las nuevas reglamentaciones, nos vayamos capacitando también o busquemos asesores o busquemos a consultores que nos den esa capacitación a toda nuestra empresa y que de alguna manera la empresa tenga un crecimiento. Lo que menos buscamos es que fracasemos en esta situación porque tengamos más multas, tengamos más cierres, tengamos más problemas con nuestros clientes. Y lo que vamos a buscar es que principalmente crezcamos como empresa, los números se lleven a cabo y que nuestro modelo de negocio se lleve a dar a cabo para que de alguna manera, insisto, los riesgos los minimicemos, los establezcamos y los gestionemos. Es importante también integrar en todo nuestro entorno, en toda nuestra empresa, esta administración de riesgos y esta gestión de riesgos, y habrá elementos que deberán de conocer totalmente esta situación, dar a conocer los planes a toda la organización, dar a conocer a la empresa todos los procedimientos, todas las políticas, para que de alguna manera ellos puedan minimizar y sean elementos primordiales en evitar y minimizar ese tipo de situaciones. Es informar. Lo más importante es informar a toda la empresa. ¿Qué tenemos que hacer también? Es proporcionar la experiencia necesaria. Es decir, ya nos tuvimos un evento, incurrimos en una multa, incurrimos en un problema, pues lo que tenemos que es enunciarlo, establecerlo, hacer un comunicado a todos los integrantes de la empresa para que tengan habilidades nuevas y que estas personas sean las que fortalezcan y no vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Es decir, consolidar estos tipos de experiencias en toda la empresa y que se conviertan en habilidades y conocimientos para todos y cada uno de nuestros empleados y nuestros elementos en la empresa. Es importante también automatizar. Hoy en día tenemos que de alguna manera cumplir con todas estas medidas y de alguna manera tenemos que tener planes que puedan ser leídos por todas las empleados de la empresa.
Y una manera es los procesos. Los procesos nos van a permitir evitar esos contratiempos y lograr ofrecer de manera sistemática, gestionada el riesgo a todos los integrantes de la empresa. Es decir, todo lo que tengamos de manera que debamos de tener un procedimiento, lo tenemos que establecer y tenemos que poner también en cuenta esos riesgos que pudieran incurrir en la empresa y que de alguna manera nos van a permitir que las empresas sigan funcionando, que las firmas sigan cumpliendo con sus compromisos y que de alguna manera cumplamos con esas reglas y podamos tener más clientes. Es decir, podamos incrementar a esos clientes y estas ventas en nuestras empresas. Es por eso importante. También tenemos que tener en cuenta que las leyes y las regulaciones que están en nuestro país y de alguna manera otras empresas que también se internacionalizan y que deben de cumplir con esas medidas y leyes regulatorias en otras partes del mundo, también tenemos que tener esa capacitación. Hay leyes que tenemos que son federales, estatales y municipales, como por ejemplo las federales que son la aplicación de los impuestos, el pago de nuestros impuestos en cada uno de nuestros regímenes que estemos dados de alta. Las estatales también son importantes porque tenemos que cumplir con esas obligaciones en donde estamos establecidos, en donde estamos ubicados como empresa y nuestros negocios también, que están las sucursales, las tiendas o X cosas que tengamos como medidas para poder hacer llegar a nuestros clientes todos nuestros servicios y nuestros productos. También municipales, también es importante que cumplamos con esas leyes. Es decir, lo que vamos a evitar es que nos incurramos en multas, incurramos en algunos comunicados por parte del gobierno y que nos vayan a permitir no incumplir y que nos puedan evitar cumplir con nuestras actividades. Puede ser que también nuestra reputación al tener estas multas, al tener estas medidas, pues también sea algo que nos vaya a afectar en nuestras empresas, inclusive en problemas legales, en algunos cierres de establecimientos, y en los que también tenemos que tener esas licencias de apertura en nuestras empresas, en nuestros negocios, y de esa manera permitan seguir con nuestras actividades. Es importante también que cada año insisto, nos actualicemos en esos controles, en estas medidas nuevas y en estos cambios en las regulaciones y en nuestras leyes, para que de alguna manera todos nuestros empleados y toda la empresa conozca de estos nuevos lineamientos y los pongan en práctica, es decir, que los sepan aplicar en todas las actividades que ellos tienen como empleados en nuestras empresas. Es importante también comentar que la alta dirección y dirección en general deberá de tener realmente un cierto conocimiento y de alguna manera tendrá que tener la información adecuada de todos los elementos claves para que ellos puedan saber que se están cumpliendo con esas medidas, que las medidas se están llevando a cabo y que no van a incurrir en ningún incumplimiento. Es decir, que están de alguna manera solventadas todos esos problemas para que la dirección general pueda continuar con su crecimiento y con la toma de decisiones, que es súper importante. Es importante también saber que esta gestión y este cumplimiento de nuestras medidas regulatorias le va a permitir a la alta dirección tener nuevas tomas de decisiones y de alguna manera reglamentar con esas decisiones otras aperturas en otros lugares, o a lo mejor o aperturar nuevas empresas o comprar nuevas empresas. También que tendrán que tener ese conocimiento. ¿Cómo monitorear que cada elemento que cumpla con su trabajo, con la normativa, con una eficiencia y con una asertividad, cumpla con todas su trabajo? Pues tenemos que tener que también acudir con especialistas, con consultores o con de alguna manera con personas que están especializadas en ese sentido. Y nos va a permitir de alguna manera toda esta información que nos proporcionen, tener ya documentos y información que la podamos distribuir a todos nuestros elementos y a todos nuestros empleados para que ellos los puedan implementar y los puedan cumplir en todas sus funciones. Este programa integral que debamos de poner en nuestras empresas de manera regulatoria y de manera preventiva en el cumplimiento tanto interno como regulatorio, nos va a permitir tener integralmente a todos los elementos incluidos en este programa. Es decir, estos programas deben de establecerse desde la alta dirección y permearse a todos los elementos y a todos los puestos para que permitan
que ese cumplimiento regulatorio y el cumplimiento interno de los procedimientos, nuestras políticas, puedan permitir el funcionamiento adecuado de nuestros empleados y de nuestros negocios, y de alguna manera cumplir con los lineamientos y cumplir con los establecimientos en todos nuestros procesos. ¿De qué manera vamos a cumplir de manera interna con esas regulaciones, con esas leyes, con esas medidas? Ya hablábamos de estatales, municipales y federales, pues haciendo un programa efectivo, es decir, cumpliendo de manera efectiva con la capacitación, cumplir con las leyes aplicadas en nuestras empresas, las políticas y procedimientos actualizados, la tecnología que hoy en día es muy utilizada para todo ese tipo de cosas. Hoy hablamos de la tecnología, la inteligencia artificial, también es importante que la tengamos en cuenta. Algunas empresas ya establecidas y que son transnacionales o que ya tienen muchos años en la industria, podrán implementar este tipo de medidas. Otras empresas que apenas están empezando, pues también podrán ejercer ese tipo de situaciones que les permitan que todos los elementos estén actualizados y que lo estén aplicando a sus empresas. Esa inteligencia artificial debemos de tomarla en cuenta, es muy importante. El hacer las auditorías y las revisiones internas necesarias, eso también van a permitir que los programas de cumplimiento sean efectivos, es decir, de manera regular hacer las auditorías y de manera regular hacer revisiones internas en cada uno de nuestros departamentos y que los empleados tengan esa cultura de hacerlo. Monitoreo especializado, también contratar a algún asesor que nos haga una auditoría de manera externa, también nos va a permitir estar más eficientes en nuestros procesos y cumplir con esas medidas regulatorias y gestionar de manera adecuada el riesgo que podamos tener en nuestras empresas. Es decir, lo que menos queremos es que tengamos multas, tengamos cierres y tengamos de alguna manera que cerrar la empresa o eliminar las actividades que estamos hoy haciendo. Minimizar las afectaciones y riesgos latentes. Es importantísimo eso también comentarlo. Lo que va a permitir es proseguir, seguir con nuestros procesos y continuar con nuestra producción o con nuestros servicios. Esto también va a evitar el hecho de que tengamos un cumplimiento efectivo de nuestros riesgos, va a evitar y eliminar algún tipo de robo, algún tipo de fraude o cualquier tipo de índole que nos pueda permitir algún elemento de la empresa o externo afectar en nuestros resultados. Es por eso que es importante que esta gestión de riesgos y esas medidas regulatorias lo tengamos establecido en todos nuestros negocios y en todas nuestras empresas. Es tan importante esto que tenemos que cumplir con las leyes que tengamos en nuestros negocios. Algunas leyes que son aplicables, otras pues tenemos que tomar en cuenta, aunque no nos afecten directamente, es tenerlos ahí muy presentes. Estar actualizados, como ya lo comenté, proporcionar los servicios al mercado internacional y nacional de manera adecuada, es lo que nos va a permitir que esa gestión de riesgo, y ya hablábamos de los programas internos y programas de cumplimiento, sean efectivos y sean asertivos. Es decir, el proporcionar servicios que sean de muy buena calidad, el tener estas medidas preventivas que estamos hablando hoy en día, nos va a permitir hacerlo de manera adecuada. El trabajo colaborativo es importantísimo porque todos los elementos claves, la alta dirección, los gerentes, son los que deben tener en cuenta que estas medidas son a toda la organización, que las tenemos que tomar en cuenta en cada uno de nuestras funciones y en cada uno de nuestros empleados. Las medidas innovadoras, ya lo comentábamos hace un momento, de la inteligencia artificial o de procedimientos que tengamos que actualizar o de algún tipo de programa o de sistema que tengamos que implementar para poder hacer de una manera más asertiva y efectiva. Dar soluciones y evitar problemas. Esa manera que hagamos todo nuestro programa de cumplimiento y esa gestión de riesgo nos va a permitir que la empresa cumpla con lo establecido, cumpla con todo y cada una de sus actividades y que de alguna manera tenga acertada, o más bien su permanencia en el mercado, su permanencia en la industria, la tenga asegurada. Porque de esa manera va a prevenir que todos y cada uno de sus elementos
estén haciendo su trabajo de manera adecuada, que se eviten esos riesgos y que de alguna manera incumplamos en algún tipo de multa. Lo que menos queremos es que nuestras empresas tengan multas a lo largo de su actividad y a su largo de sus resultados, y que de alguna manera estos costos que no teníamos contemplados, que no los teníamos considerados, que sí debemos de tener en cuenta, pero que no lo tenemos de alguna manera mapeados en todo nuestro proceso, pues nos vaya a hacer un hoyo, nos vaya a hacer una pérdida importante en nuestras empresas, que vaya a no permitir y que vaya a cerrar nuestros proyectos y que no vayan a se van a llevar a cabo nuestras metas. Cada año las empresas se proponen cumplir ciertos objetivos, cumplir con ciertas metas, tener crecimientos adicionales contra el año pasado, contra el año que se está terminando. Entonces, esta gestión de riesgos y este cumplimiento regulatorio que tenemos que tener establecido en nuestras empresas va a permitir que todas esas proyecciones financieras que ya las tomaron en cuenta a partir de hace 3, 4 meses para la alta dirección, que se lleguen a cabo y que se cumplan en el siguiente año. Entonces, es importantísimo estos temas que los tengamos en cuenta en nuestras empresas y que de alguna manera se tengan ya establecido en nuestro organigrama. Hay elementos importantes que los deben de cumplir y que de alguna manera tenemos que tener esos elementos empleados que van a auditar a estas personas y que de alguna manera van a evaluar y analizar que se estén llevando a cabo bien estos procedimientos y estas políticas y estas gestiones de riesgo, pues van a permitir que la empresa continúe. Es por ello que en todo este proceso de planificación de la alta dirección es que se tome en cuenta esta inversión que se tiene que hacer en nuestras empresas, esta inversión que se tiene que hacer en nuestros negocios, para que de alguna manera con elementos consultores externos o con elementos dentro de la empresa se lleven a cabo todas esas medidas. Es de manera preventiva, de manera que no es como un seguro de un auto, ¿no? Que se compra para que de alguna manera no se utilice. Pues eso es lo que tenemos que hacer, invertir en esto, invertir en esta gestión, invertir en estos programas para que de alguna manera tengamos asegurado nuestra producción, nuestro servicio, nuestras utilidades y nuestra permanencia en la industria donde estemos establecidos. Puede ser industria productiva puede ser industria de retail, puede ser industria de ropa, cualquier industria, en alimentos, en producción, de cualquier tipo de índole, nos va a permitir esa permanencia. Y es por eso que hoy estamos hablando en diagnóstico empresarial de este tema. Mi nombre es Eric Esteves. Hemos hablado de muchos temas adicionales y que nos van a permitir tener esa permanencia en nuestras empresas. Pues muy buenas noches, deseándoles que tengan un feliz fin de año y un inicio próximo de 2022 muy, muy próspero y con todo el anhelo de que sus proyectos se lleven a cabo. Les deseo que todos sus proyectos se lleven a cabo y que sea para bien de todas sus empresas. Estamos en Diagnóstico Empresarial, en Change TV. Mi nombre es Eric Esteves. Muy buenas noches. Hasta luego.